Perfecto. A ver, está grabando. Esperen que cercioro. No. Bien, ahí estamos. Bueno, en la dinámica del grupo, si nosotros podemos pensar en los tiempos, que no son tiempos numéricos, digamos, que podamos ponerle el tiempo de reloj, sino en etapas del grupo, aparece un primer gran momento, que es la pretarea, que algunos grupos pueden ser una etapa muy extenso, otros muy acotado, y que tiene que ver con elaborar los miedos, esas resistencias que van surgiendo a partir, antes de ponernos específicamente como grupo a producir en base a la tarea que tengamos. Es interesante poder observar la figura del observador de lo grupal, o ustedes si están coordinando un grupo, cuáles son esos tiempos y cómo el grupo va entrando y pasando de una de estas etapas a otra. A veces, no sé, por ahí para que ustedes piensen, en otro momento cuando se juntaban en una casa, a veces, estoy pensando, a hacer un trabajo práctico, a estudiar, ¿no? Esa previa, que nosotros llamamos pretarea, que tiene que ver con, a veces es hacer chistes, a veces es boicotear lo que, no sé para qué hacemos esto, para qué esta materia, para qué esos otros, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos quedamos ahí? ¿Quién, alguno, me imagino, alguno o alguna dice, bueno, pero vamos, o te parece, ¿no? Y que ordena lo que plantea Pichón Riviera en el grupo operativo, que lo central es la tarea, ¿no? Y el coordinador tiene que ir todo el tiempo y el tiempo acompañando en la elaboración de estas resistencias y en traer, en relación a lo grupal, todo el tiempo a explicitar lo que sucede y a trabajar en la tarea. Un caso, por ejemplo, profe, del coordinador es esa persona que está en el grupo y como que tiene también necesidades externas, y entonces como tiene más necesidades que tiene que cumplir, se apura y apura al grupo para llevar la tarea a cabo, digamos. Porque en la previa, como usted dice, en la pre-tarea, a veces uno se puede colgar como grupo así estudiantil, en el ejemplo nuestro, nos podemos colgar quizás una hora hablando de miles de cosas y no de la tarea que nos lleva a reunirnos en ese momento. Podemos estar una hora hablando de 1000 cosas de la UNI y no de la tarea específica, hasta que alguien se acuerda que tiene otras necesidades que tiene que ir a satisfacer o cumplir. Entonces empieza a apurar al grupo, bueno, pongámonos las pilas, hagamos, a ordenar. ¿Quién está hablando que no les veo? Sí. Karina. Ah, Karina, perfecto. Claro, Karina, bueno, ir viendo estos, y a veces tiene que ver con las modalidades de los grupos, ¿no? Que igual son tiempos importantes, no es que algunos serán muy extensos, otros no, pero a veces y habrá que ver quién dice esto para ver si el grupo lo escucha o no, ¿no? En esto de pasar de esto de la pretarea a la tarea. Pero a veces se explicita y se dicen, bueno, che, ya estuvimos, ya estamos hace una hora tomando mate sin hacer nada, bueno, vamos, pongámonos, ¿no? Pero a veces, si tampoco hay que ver la cuestión de lo grupal, los grupos también necesitan de ese tiempo de pretarea.
¿no? Porque los grupos necesitan en estos procesos que nosotros vamos hablando en relación a lo grupal, de lo vincular, de la representación del otro, ¿no? Entonces, bueno, y seguramente cada grupo también tiene sus características, pero siempre hay un momento de pretarea. Y está bueno para nosotros, si bien o somos los que coordinamos, o a veces para poder observar a ese grupo, ¿no? Para poder entender cuál es la dinámica de ese grupo. ¿Mm? Sí, acá también es como que el coordinador necesita paciencia. Sí, digamos, como que estamos hablando de supuestos y acá el ejemplo que trajimos, hay digamos, todos son pares, ¿no? Distintos si estaríamos a lo mejor hablando de que ustedes trabajan en un centro de salud y coordinan, como el caso que trajimos de Honduras, supónganse, ¿no? Entonces, la tarea puede ser algo, digamos, supónganse que es hacer un trabajo para la facultad. Si es un trabajo para la facultad, esa sería la actividad, pero la tarea específica es que es un grupo de aprendizaje. Entonces, a veces está obturado ese aprendizaje. Y si cada vez que se junta ese grupo, hace 2 o 3 años y siempre es apurada, Vanessa es la que dice, bueno, che, dale, vamos a poner las pilas, y resulta que Vanessa hace 2 años que viene haciendo el trabajo de los otros, porque los otros pavean al principio. Entonces, es hora de hablar de qué nos pasa, chicos, con esto, que esa sería la tarea específica del grupo, es que se vayan ajustando las vías de comunicación para que lo que no se dice se diga y puedan trabajar mejor. O sea, como dijo antes Pulmi, que la tarea era subsistir como grupo, esa es la tarea de la que habla la psicología social. Hay una tarea, en este caso, explícita o por fuera o de superficie, grupo de aprendizaje. Implícita es resolver esos conflictos que no nos permiten aprender como grupo, que sería lo mejor que nos podría pasar. Más o menos. Y por eso también en esta cátedra, aunque genera siempre, todos los años, algún ruido, es necesario que los trabajos prácticos sean grupales. Es necesario empezar a revisar cuál es la dinámica que ustedes se dan como grupo de aprendizaje. Nosotros también, y ustedes van a tener instancias en las prácticas, sobre todo en los dispositivos de salud mental que trabajan con grupos, de poder observar las dinámicas grupales. Y poder ver detectar estos tiempos, estos procesos. Así que vamos, en la pretarea, la elaboración de estos miedos, de estas resistencias, que es necesario elaborarlos. No nos podemos saltear tampoco. Habíamos estado hablando el sujeto, ¿no? El aprendizaje y la comunicación, procesos claves en lo grupal. Esta definición de sujeto sano es un sujeto sano en la medida que aprende con H el objeto y lo transforma. Se modifica a sí mismo entrando en un interjuego dialéctico con el mundo. Si yo no lo que pasa en el grupo me tiene que atravesar para poder, y me modifica, y me hace crecer, ¿no? Entonces, para pensar también, cuando pensamos en grupo operativo, cuando pensamos en la heterogeneidad de los miembros, cuando pensamos que el otro me transforma, ¿no? Estamos hablando de
de formas como más saludables de la grupalidad, para poder ir mirando y construyendo. Y el grupo pasa por procesos que también hay que ver cuando uno conoce un grupo también en qué instancia grupal están, ¿no? Estas son algunas de las etapas que plantean en relación más a la construcción grupal. Al principio esta cuestión como de simbiosis, de pegoteo, que es necesario construir un nosotros, una identidad fuerte y pegoteada para poder, ¿no? Por otro lado, aparece esto de la pertenencia, la reciprocidad, interiorizar al grupo, soy parte de, a veces no solamente nos pasan con grupos pequeños, sino a nivel, ¿no? Yo soy parte y soy también la universidad, ¿no? Soy del Comahue, soy de las universidades nacionales, ¿no? Cuando estoy diciendo esto, estoy diciendo un montón de cosas en relación a pertenencias, a lugar, a vínculo que tengo en relación a la institución. Un tercer momento que tiene que ver más con la organización. Y después también los grupos tienen tiempos y procesos y a veces esta cuestión de la fraternidad terror también, los grupos se van también, no son eternos, y algunos grupos se van quizás porque la tarea se modifica, porque, no sé, no podemos ser el grupo eterno de estudiantes, después ya cuando nos recibimos, ¿no? Bien, y el otro es la institucionalización, pero para poder pensar que hay distintas también procesos más grandes y envolventes, ahora vamos a ver un grafiquito de lo grupal, y que también hay que ver en qué momento está este grupo, cuál es el desarrollo grupal, ¿no? En qué instancia se encuentra. Ale, ¿vos querías decir algo? No. Perfecto. Bueno, para repasar, grupo. La definición de grupo es de la psicología social. Conjunto de personas ligadas en constantes de tiempo y espacio, articuladas en su mutua representación interna. Lo de mutua representación interna muchas veces lo dejan de lado. Y tiene que ver con esto de tener internalizado al otro como parte, digamos, y en relación a lo grupal, no solamente al otro como persona, sino como constitutivo del grupo. Por otro lado, vamos a empezar a ver esto, ¿no? Habíamos hablado del portavoz, pero también pensando en los roles y también en los roles sociales, ¿no? No solamente en relación a los grupos, los roles, aparece un modelo organizado de conducta, una posición en una red de interacción, algo que yo espero que el otro, por estar en ese lugar, haga en esa situación dada. Entramos al Zoom y ustedes esperan que nosotras demos clases porque somos las docentes, ¿no? Mi hija no espera que dé clases, es más, cuanto menos le ayude con la tarea, mejor. Espera otras cosas de mí. Entonces digo, uno todo el tiempo, y a veces en un instante, uno pasa, vieron el otro día que yo medio me tareé un poco porque mi sobrino se fue corriendo y yo estaba, ¿cómo no pude compaginar mucho el rol de docente y de tía, ¿no? En ese momento, como todo el tiempo se nos... estamos en esta red de interacción con roles, uno mismo lleva un montón de roles puestos,
y el otro espera que yo actúe de cierta manera por dónde estoy ubicado en esta red de interacción. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Bien. Bien. Tarea, ahí, tarea no es, me faltó la o tipié mal. Grupo, seguíamos, ¿no? Conjunto de personas ligadas en tiempo, espacio y articuladas en su mutua representación interna, que en forma explícita o implícita hay una tarea que constituye su finalidad. En algunos grupos puede estar más claro y más explicitado, en otros puede estar implícito. Después, un poquito más adelante, tendremos que pensar cuál es esta tarea, por ejemplo, en un grupo familiar. Esta tarea que constituye una finalidad. ¿Y cómo se va articulando esa dinámica de lo grupal? Es a partir de la asunción y adjudicación de roles. El otro me da lugar y yo tomo ese lugar. Yo tomo ese lugar porque el otro me lo da. ¿Sí? Y acá tiene que ver lo vertical y perdón, Pulmi, te interrumpí. No, decía. Acá tiene que ver, digamos, lo vertical y lo horizontal también, ¿no? Digamos, si yo tengo determinadas características que me hacen ser, no sé, medio tímida, supónganse que eso sea lo vertical, lo mío, que yo voy a un grupo nuevo y soy un poco tímida. Entonces, si en la horizontalidad del grupo pasa de que las mujeres se tienen que callar, supónganse que está eso ahí subliminal en el grupo, y yo lo tomo, y a la vez que me adjudicaron ese rol, que por ser mujer soy calladita, también hay una cuestión singular mía que hizo que yo lo asuma a ese rol. Pese a que, digamos, siempre es como una explicación que le hacemos medio forzosa, porque acuérdense que siempre está lo social condicionándonos. Entonces, en este ejemplo, a lo mejor yo soy tímida por el hecho de que fui criada en determinado ambiente y rodeada por una sociedad que hace que las mujeres, que no se valoren mucho las palabras de las mujeres, supónganse, ¿no? Pero bueno, el tema de la asunción y adjudicación de roles en un grupo es que yo paso a asumir un rol en el grupo por mis características individuales, pero porque el grupo también me adjudicó ese rol. Y a veces es todo lo contrario, supónganse lo de líder también puede ser así, ¿no? Que hay alguien con determinadas características, pero que además el grupo lo pone en ese lugar. Y lo que hay también que tener en cuenta es que los roles en un grupo no son fijos. No es que, cuando uno llega a un grupo empieza a notar, fulano de tal, el líder. Mengana es, digamos, el chivo emisario. No, se van rotando, los roles son móviles, y expresan distintas cosas en un grupo a través de las personas. ¿Se entiende eso? Para pensar también en esto de los mecanismos de asunción y adjudicación de roles, también para pensar en los distintos tipos de liderazgos, ¿no? Por ejemplo, un líder autoritario es sostenido por el grupo, que le da el lugar de líder y que él toma ese lugar, ¿sí? Entonces, sí, es esta persona el líder autoritario, pero también es una construcción grupal ese líder autoritario.
¿Quién me está tachando? Parece mi sobrino haciendo la tarea. Que le marque, le tachan a la profe, a la señora. Se entiende que lo grupal es una construcción y la producción de lo grupal. Porque si no, si a mí no me gusta y va a haber alguna disputa y hay que ver ahí cómo se termina resolviendo esta cuestión. A veces pasa que, por ejemplo, en una estructura, no sé, en un equipo de trabajo es designado un jefe, pero realmente la autoridad la tiene otro, no ese jefe que es designado, ¿sí? Entonces es importante poder ir viendo, digo, ¿para qué nos sirve estas cuestiones? Primero, porque nosotros vamos a trabajar con grupos, con familias, que ya vamos a ver que tienen aún otras cuestiones más de complejidad, y con grupos de jóvenes, de crianza, ¿no? Con un montón de grupos. Y por otro lado, porque ustedes van a ser parte de grupos, de equipos de trabajo. Entonces, poder analizar la riqueza de poder analizar cómo se da la dinámica grupal en el equipo que uno está inserto, hace de que cuando tenga que presentar un proyecto, no sé, digo, que quiero que salga, que lo vengo pensando hace 1000 y no sé qué y no sé cuánto, ¿a quién se lo llevo? ¿Al jefe que está en los papeles o al que realmente tiene autoridad y me conviene hacer alianza con ese porque este dice que sí y sale? ¿A quién se lo muestro primero? ¿Al saboteador que va a tirármelo para atrás? Poder analizar la dinámica grupal nos ayuda un montón para pensar distintas estrategias. Lo mismo a la hora de intervenir en un grupo. Tengo que hacer el acompañamiento de una persona en situación de vulnerabilidad, necesito saber bien cómo es esa dinámica grupal para no caer en la persona que lo violenta, no con la que la acompaña. ¿Se entiende? Acá Julieta tiene una pregunta que está muy bueno. Dice, profe, había dicho que el líder no era el portavoz, ¿no? Claro, porque el portavoz, ¿se acuerdan en el caso de Juanita, de Mira, de las mujeres de Honduras? Portavoz era no necesariamente con la palabra, sino que puede ser con lo que presenta ese paciente. En ese caso, era una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, Juanita, que tenía clamidia, creo que era una portavoz. Mira, que había muerto de cáncer, de cáncer de cuello de útero, también. Entonces, esas eran portavoces. Y el líder de un grupo es quien se apropia de la voz del grupo y habla por el grupo, y todos es como que lo sostienen en ese lugar para que diga, es el que sí, el líder sí es el que habla. El portavoz no necesariamente habla, ¿sí? Y después tenemos distintos tipos de líderes. Está el líder que promueve y el líder de la resistencia al cambio, que es justamente el que se opone a cualquier cambio, conserva siempre lo mismo, ¿sí? Todos lo siguen por ese lado. Hay un ruido. A ver, no sé, a ver si pueden silenciar los micrófonos. Bien, ¿ahí me escuchan? Bueno, esto que hablábamos de los tiempos de la pretarea, que tiene que ver con estas técnicas defensivas y con trabajar las resistencias del cambio, el desarrollo y el cierre. Bueno, y acá les quiero leer, ay, no se ve bien, ¿no? A ver si puedo. Vaya con la flechita para atrás. No, no se ve bien. Ah, está.
Ay, gracias por lo de la flechita. No lo estaba haciendo así. Bien, a ver, a ver si puedo leerlo, porque justo me vienen. Miren, es un juego de palabras que se lo robamos, le pedimos de poder compartirlos a Federico. Sin vínculo no hay interrelación. Sin interrelación no hay interjuego. Sin interjuego no hay dialéctica. Sin dialéctica no hay mundo interno, mundo externo. Sin mundo interno, mundo externo no hay concepción social. Sin concepción social no hay sujeto. Sin sujeto no hay dialéctica y sin dialéctica no hay vínculos y sin alguna de estas cosas no hay salud. Así que bueno, nada, nos pareció... Wow, Fede. Sí, aplauso para Fede. Muy bueno, Fede. Esta idea de la interrelación, del interjuego y sobre todo de la cuestión de la construcción como proceso, ¿no? Como un espiral, ¿no? La dialéctica, como si uno pudiera graficarla, tiene que ver con esto, con una espiral que va avanzando como proceso y que se va retroalimentando. Así que bueno, ahí se lo dejamos. Este gráfico del cono invertido nos ayuda a pensar en los procesos grupales, ¿no? Lo que está manifiesto, lo que es explícito, lo que está latente, lo que está implícito, que está ahí, y cómo desde lo manifiesto se va ahí profundizando por ahí en este análisis. La comunicación clave, el aprendizaje y la tele que tiene que ver con este como feedback de uno con, ¿no? En relación a lo vincular. Y por otro lado, estas cuestiones que tienen que ver más con el ser parte, con la pertinencia, la cooperación y la pertenencia del grupo. Pero bueno, yo pensaba en las redes conceptuales que si uno rápidamente miraba, las que estaban buenísimas hechas, había más cuestiones casi de círculos, ¿no? De retroalimentación, de esta cuestión espiralado, nada es lineal, todo va y vuelve, ¿no? Que es un poco también a lo que hace en relación al juego de palabras que nos trae ahí Federico. Bien. Y traemos un concepto de salud mental, consiste en el aprendizaje de la realidad en una relación sintetizadora y totalizante en resolución de las contradicciones que surgen entre la relación del sujeto y el mundo. Y pensémoslo en pandemia, lo difícil de mantener el equilibrio de la salud mental en estas condiciones, en este contexto, en poder aprender, en poder hacer esto de una síntesis totalizadora. Pero miren que las definiciones de sujeto sano, de salud mental, desde la psicología social, no son pensadas como procesos, como construcciones, nunca con una etiqueta de diagnóstico. Más allá de que existen los diagnósticos, digo, pero la pensamos como una construcción. Y muchas veces esto del portavoz que nos interpela desde la psicología social para pensar que a veces algunas cuestiones que la enfermedad también es el emergente
y funciona muchas veces, ya lo vamos a ir viendo un poquito más cuando veamos familia, de portavoz. Y que es necesario revisar o prestar atención cuando estamos con pacientes en crisis o los grupos familiares en crisis, en las formas de comunicación en el mismo grupo, los sistemas de fantasías o los secretos grupales o familiares, ¿no? O los secretos grupales, digo, no tienen que decir nada, pero cada uno piensa en su familia, en los secretos, en lo que no se dice, en lo que todos saben y no se dice, ¿no? En relación a los secretos grupales, cómo funcionan ahí. En la adjudicación y asunción de roles, que a veces nosotros tenemos como armado en nuestra cabeza, como entre comillas, como debería ser esa adjudicación de roles, y a veces en las familias se dan de manera muy diversa. La forma mutua de representación interna, las alianzas y exclusiones en las familias, ¿no? Los secretos familiares, las proyecciones masivas, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de proyección, ¿no? Esto de depositar en uno, en alguien del grupo, o después lo veremos en cuestión familiar, masivamente. Acá, Pulmi, perdón, porque hay una pregunta. Sí. Que Samsung otra vez, no me acuerdo quién era Samsung. Tania, no me quedó claro qué es portavoz. Acá, viste, aparece la enfermedad como emergente, portavoz. Entonces, dentro de una familia, a veces, en cuestiones de salud mental, no hay que olvidarse que esa persona que viene con su síntoma de salud es el portavoz de una familia. Y con su síntoma nos está diciendo algo, no solo de él mismo, de ella misma, sino de la familia. ¿Se entiende un poco ahora lo que sería portavoz? Que lo que habíamos dicho la clase pasada, que por eso a lo mejor sigue la duda, y después, como que cuando uno ve esa palabra portavoz, parece ser que es alguien que habla con un micrófono, que es el líder. Eso, es como un representante, Tania, pero no es el líder el portavoz. El portavoz es quien con su síntoma o con lo que le pasa, trae lo que le pasa, no solo a él, sino también al grupo. Por ejemplo, acá, bueno, lo plantea en relación a la enfermedad, una enfermedad de salud mental, por eso es tan importante trabajar lo grupal y lo familiar. Pero por ahí otro ejemplo de portavoz, en un jardín de infantes, en una escuela primaria, un pibe con muchísimos problemas de conducta, muy teóricamente definido por las maestras como agresivo, violento. Y cuando uno empieza a trabajar con lo familiar, ¿no? Que los padres no son nada violentos, se hablan bajito y son amorosos, digo, quizás atrás es el portavoz de otros, de conflictos que por ahí que uno no los puede ver, ¿no? O que cuando uno empieza a hablar hay situaciones, no sé, de violación, de abuso, de otras cuestiones que no tiene que ver con los estereotipos que uno tiene de violencia, ¿no? Entonces decís, este pibe no le pasa nada con todo lo que le pasa en la familia. Viene a decir, a denunciar, digamos, de alguna manera, en el buen sentido, digamos, a poder decir en la escuela esto que está sucediendo en lo familiar. Bueno, se va a cortar, nos volvemos a conectar. Vamos a seguir trabajando un poco más de grupo y vamos a ver lo del trabajo práctico.
¿Nos conectamos en 5 minutos? Cuando se corte, ¿les parece? Sí, dice. Sí. Perfecto. Sí, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Claro. Sí. Yo traté de subir a las 4, un ratito antes de las 4, mi parcial rehecho, pero como mi internet no funciona muy bien desde el celular y no entiendo cómo se hace para subir, subí uno que estaba mal y después subí el otro que estaba bien, porque volví a subir la corrección que ustedes me habían mandado. Ah, bien. ¿Quién habla? ¿Tania? Sí, Dale. Bueno, yo me fijo, cualquier cosa te pregunto. Vos subiste 2.